Y Ahí profe, lo pude configurar. Excelente. Bueno, la idea de la clase de hoy entonces es que avancemos con el tema de cadenas globales de valor. ¿Ok? Eh, Georgina, ¿querías decir algo o solo se te abrió el micrófono? Profe, yo tengo una pregunta antes de que empiece. Ok. ¿Alguna novedad de las notas? Las vamos a colgar esta semana. Probablemente hoy, mañana las vamos a estar colgando. Igualmente, por lo que entiendo, Lisandro hizo una devolución del parcial el lunes pasado. Sí, Eh, pero no, yo me refería a la nota, no a la tipo concreto ya, ¿no? La respuesta sí, yo estaba. ok. Sí, sí. Esta semana seguro las vamos a estar colgando. Ah, bueno, bueno, gracias. Pues nada. Bueno. Gina, te voy a silenciar yo porque creo que tenés el audio abierto y no se puede escuchar. Bueno, como les decía, hoy vamos a continuar con el contenido, vamos a ver los temas de cadenas globales de valor, em, que es los próximos. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, no se olvide de poner a grabar, no sé si... muchas gracias, Guadalupe. No, de nada. Menos mal que me dijiste. Recording in progress. Gracias, Guadalupe. Sí, me había olvidado. Gracias. Bueno, como les comentaba entonces, la idea es continuar con el resto del contenido de la materia. En la clase pasada empezaron a ver los temas de internacionalización del capital y de formación de la economía mundo. Si no me equivoco, vieron eso, ¿no? Sí, sí, profe. sí, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendieron esos contenidos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Porque hoy nos vamos a empezar a basar en varias de esas cuestiones para avanzar con otras temáticas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de ese tema? Yo más que una duda más es para ver si cerré bien la idea. Un país primero pasa por los factores endógenos hasta que llega a un cierto límite en el que empieza a mirar hacia afuera a los factores exógenos como eh, lo que veníamos viendo antes de la teoría de dependencia, ¿no? Hay como un proceso interno, cuando llegado a cierto límite, da un salto a la mirada global, digamos. Sí, no sé exactamente de lo que me preguntás o cómo lo abordó Joaquín en ese momento. Pero sí, la idea de la internalización del capital es esa, ¿no? Que los capitales, digamos, llegaron a una cierta dimensión a nivel interno y luego pasan a internacionalizarse a nivel exterior, ¿no? Por eso así se forman, digamos, las primeras empresas multinacionales. Y depende desde la perspectiva que se vea, bueno, depende cómo operan esos capitales. Por ejemplo, con la teoría de la dependencia, recuerdan que veíamos que esos capitales, básicamente, el rol que cumplían en los países dependientes, en los países periféricos, era transferir el excedente de esos países hacia los países centrales. Entonces eran vistos desde la teoría de la dependencia más como capitales monopólicos que se expandían y aprovechaban ciertos tipos de ventajas comparativas de los países periféricos, como las materias primas más baratas, la mano de obra, el menor costo de la mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, no sé exactamente a dónde estaba apuntando Joaquín o cuál es exactamente tu pregunta, habría que después preguntarle a él de última, pero la idea es esa, que se llega a un desarrollo tal a nivel interior, al nivel del nacional, y que luego se empieza a internacionalizar hacia otros países. Esa es la idea un poco de la conformación, la internalización
del capital en muy resumidas cuentas. Habría que ver bien a qué estabas apuntando, qué dijo Joaquín específicamente de eso. Bueno, gracias Bruno. Más o menos, sí, redondeé la idea. Gracias. Bien. Hoy vamos a seguir con el tema de la internalización del capital, viendo un típico específico, un tipo especial, digamos, de la forma que adquiere la internacionalización del capital, que son las llamadas cadenas globales de valor, que son bastante conocidas, ¿no? Es un término que es muy probable que lo hayan escuchado porque está muy de moda, digamos, se utiliza en distintos ámbitos, no solamente académicos, sino también, digamos, de política pública, de organismos internacionales, etcétera, etcétera. Es un concepto bastante utilizado. Y bueno, y se va a basar, una gran parte de lo que veamos hoy va a estar conectado justamente a las decisiones y a la interconexión de las empresas multinacionales, que, que desde la teoría de la dependencia lo veíamos de una forma en particular, con la internacionalización del capital lo vieron, cómo fue su proceso de expansión hacia otros mercados. Y hoy vamos a ver principalmente cómo se conectan o qué cambios sufrieron en las últimas décadas, que son cambios muy importantes para la organización de la producción mundial, para la administración de estas grandes empresas multinacionales. Nos vamos a referir a grandes empresas multinacionales principalmente, y obviamente en el comercio internacional, que es lo que nos ocupa. Y estos cambios que vamos a ir viendo tienen impactos específicos en estas cuestiones. Y vamos a ver a los autores, que son un poco el fenómeno de las cadenas globales de valor es un fenómeno empírico, que lo vamos a ver en términos de las estadísticas, de cómo cambia el comercio, la organización de la producción, etc. Pero también hay un abordaje más teórico, que son los primeros autores que empezaron a reflexionar y a teorizar y a estudiar estos fenómenos, que son un conjunto de economistas y sociólogos que a principios de los 2000 empezaron a escribir y a describir estos fenómenos. Entonces vamos a ver tanto algunos datos más empíricos de cómo esto fue evolucionando y qué es lo que están viendo, como también el enfoque teórico que les estaba mencionando de las cadenas globales de valor, que está muy, muy de moda. Aunque después de la crisis del 2008-2009 y ahora con el COVID, esta expansión del comercio y la expansión de las cadenas globales de valor se puso un poco en duda, y algunos sostienen que hubo un estancamiento de esta expansión. Ahora lo vamos a ver un poco con algunos datos para que se entienda a qué nos estamos refiriendo. Bueno, y tienen para leer el texto del Cefidar de Porta, Sant'Arcangelo y Steingart, que es un texto largo que repasa el desarrollo teórico de las cadenas globales de valor, también algunas de las trayectorias nacionales, es decir, cómo se insertaron los distintos países en estas cadenas, la formación de las cadenas globales de valor, y cómo eso fue cambiando, porque tampoco vamos a ver que justamente esto tiene un rol bastante dinámico, que un país puede empezar produciendo ciertos bienes y terminar produciendo otro tipo de bienes. Y tiene algunos datos empíricos también de este desarrollo. Es un texto largo, muy, muy interesante. Y después también tenemos el texto de Fernández, de Víctor Ramiro Fernández y Treviñani, que es más bien un enfoque más crítico de este desarrollo teórico de cadenas globales de valor, que lo va a retomar de una forma crítica que al final vamos a ver un poco más en profundidad cuáles son los puntos que se les critica a este marco teórico.
Y también está el texto de López y Judnowski sobre la transnacionalización de la economía argentina. Bueno, esos son los textos, es importante que los vayan leyendo porque bueno, complementa obviamente todo lo que vamos charlando acá en clase. Profe, perdón, ¿cuál fue el Sí. primer texto que mencionó de la El bibliografía? Porta, Sant'Arcangelo y Steingart son los autores y lo elaboraron en el marco de de un centro de investigación que se llama Cefidar. Entonces la primer carátula dice Cefidar, por eso capaz. Buenísimo, genial, gracias. ¿Lo encontraste? Lo tengo que buscar, pero, o sea, sí, yo tengo todo descargado. Gracias. Entonces fíjate o por los autores o por el título del centro de estudios que ahí te vas a dar cuenta, cuál es. Es del 2014. Bueno, entonces esa es un poco la idea para la clase de hoy en lo que vamos a ir avanzando. Bien, entonces esto es, como les decía, es en principio un fenómeno empírico, digamos, una cuestión que se va dando en el mundo real y la teoría que vamos a ver después sobre la descripción, sobre la clasificación de las distintas cadenas globales de valor, es más bien ex post, posterior a la experiencia de este proceso que les mencionaba previamente, que es obviamente una continuidad en el proceso de internacionalización del capital, ¿no? Es como epicentro, como los actores centrales van a ser las empresas multinacionales que veíamos tanto en la clase pasada con los procesos que describía Joaquín, como también cuando veíamos los temas de la teoría de la dependencia, cuando vimos la teoría de Manuel, cuando vimos la teoría de Jaik, etc., ¿no? Entonces acá vamos a tener eh, como un tema central las empresas multinacionales y sus decisiones en el comercio internacional, en la organización. Y estos cambios que se van a ver, que vamos a empezar a notar, ahora lo vamos a ver con algunos gráficos, y de los cuales nos vamos a referir, y que los autores de las cadenas globales de valor están escribiendo, se dan a partir de una serie de rupturas en el orden político, económico, tecnológico en el mundo, que están básicamente marcados en el proceso de lo que se conoce comúnmente como el proceso de globalización, ¿no? Y que están relacionados a ciertos factores. Entre los factores tecnológicos más importantes está, por un lado, la reducción de costos del transporte a partir del desarrollo de la logística por containers y la evolución tecnológica en el desarrollo, en el sistema logístico. Y por otro lado, y este es un tema central, em, el desarrollo de todas las tecnologías de información y comunicación, lo que se conoce como las TICs. El desarrollo de todas estas tecnologías, que aparece a partir de 1970 con la innovación de lo que es el microchip eh, y después va avanzando, digamos, al desarrollo de las computadoras, al desarrollo de Internet posteriormente, esto empieza a facilitar una mayor coordinación de las etapas de la producción, de la actividad de las empresas en distintos países. Bueno, obviamente como esta tecnología y la aparición de Internet y este tipo de innovaciones cambió la lógica de toda nuestra vida, nosotros podemos hablar con alguien que está bueno, ustedes son más chicos, pero yo no, de chico tenía poco acceso a Internet. Entonces, nada, bueno, es un cambio de lógica muy importante, tanto para la vida cotidiana de las personas, pero acá en el impacto en las empresas y en el funcionamiento de las empresas multinacionales va a tener un impacto mayor, porque van a pasar a coordinar en forma simultánea em, en un mayor nivel todas las actividades de las filiales de las empresas multinacionales. Y eso va a ser un cambio de paradigma muy importante.
Está obviamente muy contextualizado en lo que se llama como la tercera revolución industrial, que es la de la década 70, 80, después como ya deben saber, la primera, segunda revolución industrial, y ahora, bueno, está esta discusión de si estamos atravesando o no una cuarta revolución industrial a partir de, a partir de la mayor automatización de los procesos productivos, a partir de las energías renovables y la digitalización de de la vida económica, ¿no? Entonces, estas innovaciones tecnológicas van a tener un impacto muy grande en la producción y el comercio internacional. Y después hay una serie de factores políticos que también van a contribuir en gran medida a este proceso, que son la caída del bloque soviético, ¿no? La caída del muro, la caída de la Unión Soviética, que incorporó un, un montón, un gran abanico de nuevos países y poblaciones al comercio internacional, que estaban básicamente por fuera. Bueno, calculo que conocen el marco de la Guerra Fría, digamos, el comercio y la conexión entre Occidente y Oriente era casi nula. Entonces, obviamente, la caída del bloque soviético y la incorporación de estos países al mundo capitalista occidental favoreció, impulsó el comercio y este dinamismo que vamos a ir viendo de qué se trata, poco a poco. La capacidad productiva también, porque estos países también sumaron capacidad productiva a la economía mundial, ¿no? También, bueno, el giro, y esto va a ser un tema muy importante porque vamos a ver que es un actor principal en este proceso de las cadenas globales de valor, que es China, ¿no? Vamos a ver cómo China, poco a poco, y que, bueno, obviamente sigue estando, ¿no? En el centro de la escena, en el marco de la carrera productiva, tecnológica, comercial que tiene con Estados Unidos. China va a tener un lugar central a partir de la llegada, la absorción de gran parte de de la inversión extranjera directa que va a venir de los países occidentales, de Europa y Estados Unidos principalmente. Eh, por un lado, por el giro más hacia un capitalismo de Estado, una liberalización económica de China y el aprovechamiento, por un lado, de sus bajos costos, principalmente de la mano de obra, y por otro lado, también la entrada a ese gran mercado que muchas multinacionales querían entrar para vender sus productos, ¿no? No solamente para aprovechar primero más por los bajos costos y después como destino de mercado. Bueno, la liberalización de la economía india, un cambio de paradigma en una caída de lo que fue la industrialización por sustitución de importaciones y un mayor consenso en el dinamismo, en el desarrollo de las exportaciones, en general en los países periféricos, pero principalmente esto en el sudeste asiático. Pero en conclusión, digamos, estos distintos factores van a producir que aumente la capacidad productiva del planeta a partir de la incorporación de estos grandes territorios y poblaciones que mencionábamos, y el incremento del comercio internacional, la inversión extranjera principalmente productiva, la inversión extranjera directa, y la subcontratación internacional. Y ahora vamos a ir viendo en qué consiste cada una de cada una de estas cuestiones que tienen un fuerte impacto en la economía mundial y en la organización productiva. Entonces, ¿se llega a ver algo del grafiquito este que puse acá? Sí, Ahora creo que sí. se ve. Está,
Está en inglés porque está en un artículo de Sturgeon, que es uno de este grupo, de estos autores del grupo de economistas y sociólogos que empezaron a escribir sobre este tema. Y lo que quiere mostrar, básicamente, es cómo el comercio... ¿Ustedes pueden ver mi cursor ahí? ¿Ven así les muestro las líneas que les quiero mostrar? Sí, profe. Sí. Perfecto. Lo que quiere mostrar el autor, lo que yo les quiero mostrar también a partir de esto, es cómo el comercio, acá estas son las importaciones principalmente, las importaciones de productos intermedios, que es esta línea negra de acá, crecen a mayor ritmo que los, los bienes finales, que es, ¿dónde está? Ese está acá, los bienes de consumo, que por ejemplo es o sea, un bien intermedio sería una autoparte, un bien de consumo sería un celular, y los bienes de capital, que serían más que nada las máquinas, una prensa, poner, una cosa así. Entonces lo que quiere mostrar es cómo los bienes intermedios aumentaron mucho más su ritmo en las importaciones, en el comercio internacional, que el resto de los bienes finales. Y esta línea de acá es la suma, esta línea de acá que puse en el medio, es la suma de bienes de capital y bienes de consumo. Entonces, está mostrando eso. Entonces, ¿qué es lo que está, lo que se muestra con eso? ¿Qué es lo que se quiere mencionar? Es básicamente esto. Cómo los productos, el comercio, empiezan a estar más deslocalizados y cómo también antes de llegar a la producción de un bien final, por ejemplo acá tenemos un iPhone, esto es información del 2014, un iPhone vendido en Italia, eh, cómo los distintos elementos son proveídos por distintos países, pero cómo también un mismo producto puede pasar por distintos países hasta llegar a su destino final. Y eso es algo que no sucedía antes de los 70-80. Antes de los 70-80, por ejemplo, la industria automotriz en Argentina tenía 90% de contenido local, aproximadamente. Es decir, toda la gran mayoría de las autopartes de un auto eran producidos al interior de un país. Eh, pero a partir de estos factores que estoy mencionando y de los datos que estoy trayendo, esto cambia en gran medida a finales del siglo pasado. Y lo que empieza a pasar es que las empresas empiezan a deslocalizar mucho más su producción en distintos países dependiendo de distintas variables, ¿no? Y por ejemplo, pasa esto. Pasa que un iPhone que es vendido en Italia tiene una parte de una pieza en China, otras partes en Japón, otras partes en Corea y otras partes en Estados Unidos. Esto es todo, son datos reales, se saca con con la base de valor agregado por origen, que es acá, Value Added by Origin, y se ve que el 27% del valor agregado de este iPhone fue en Italia, el 16% en China, el 12% en Alemania, el 5% en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que se está describiendo, lo que se quiere mostrar? Sí, a mucha menor escala sería lo de Argentina en Tierra del Fuego, que se venía hasta acá para ensamblarlo, como para sumar, entre comillas, un cierto valor agregado, pero que acá lo que se quiere reflejar es lo mucho que optimizaba ensamblar cada parte o especializar cada sector productivo, ponerle cableado una parte, chip otra parte, dependiendo el costo de mano de obra o la mano de obra capacitada en diferentes países. Exactamente, exactamente eso. Sí, dependiendo de varios factores. Ahora les voy a tratar de explicar un poquito mejor en cómo las empresas multinacionales se expanden dependiendo
si se expanden más, digamos, hacia adelante de la cadena de valor, buscando capaz una llegada más directa al mercado. Si se expanden más hacia atrás, es porque quieren tener un aprovisionamiento mejor de las materias primas, también puede ser, o con materias primas más baratas. Si se expanden de forma horizontal, es decir, si replican el mismo funcionamiento de la casa matriz en el país extranjero, ahí se quieren más aprovechar más de los bajos costos de mano de obra, etc. Hay diferentes formas de expansión de las multinacionales que quieren aprovechar o quieren bajar la incertidumbre o, digamos, distintas cuestiones que intervienen ahí. Pero sí, es como lo estabas mencionando, es en esa dirección. Sí, digamos que en Tierra del Fuego tiene más que ver también con las barreras proteccionistas con los aranceles que tiene el país para la entrada de productos electrónicos y por los el régimen especial que tiene en Tierra del Fuego, ¿no? Ahí ya entran más cuestiones vinculadas al Estado, digamos, ¿no? A cómo regula un Estado y cómo eso interviene en la producción, en la decisión de instalación de las multis. Pero bueno, sí, sí, va por ese lado. Acá estoy tratando de mostrar un poco, sí, la deslocalización de las actividades. Por ejemplo, piensen ahora con el COVID, lo vimos muy claramente. En la crisis, ¿lo escucharon? Lo que es la crisis de los semiconductores, la crisis de los microchips, etcétera. ¿Tienen idea de qué se trata eso? Sí, sí, colapsó la demanda, hubo una gran demanda en todo el mundo, la producción se vio afectada al más del 50%, no se pudo cubrir la demanda, se atrasaron, los fletes aumentaron descomunalmente como nunca, quedando así a Taiwán, que es Claro, Samsung y AMD, los productores de los microchips, los únicos, y nada, no dio abasto, y Estados Unidos creció el impuesto, encima metieron un impuesto, nada, fue la tormenta perfecta. claro, claro. No, bueno, sí, obviamente todo eso, pero lo que quiero remarcar es que la producción de semiconductores está muy especializada en Taiwán, en unas pocas empresas. Entonces, bueno, cuando hubo un boom de demanda por la cuarentena, digamos, por el aumento del trabajo remoto, por la compra de computadoras, etcétera, y también por el caos logístico y de transporte, ¿no? Y como cuando, por ejemplo, acá las automotrices, el año pasado tuvieron una crisis fuerte por la no entrada de semiconductores y bueno, eso está explicado básicamente por la especialidad. O sea, no se hacen semiconductores en Sudamérica, vienen del sudeste asiático, específicamente de Taiwán. Entonces, bueno, cómo se fue integrando la economía global en ese sentido es un poco lo que se está queriendo describir y que eso no sucedía, o no sucedía a tal escala antes de los 70. Es un fenómeno que se profundiza fuertemente en los 70, 80, 90. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero sí, es como decías, Agustín, tal cual. Bueno, eh, y esto está vinculado, o sea, esto es parte de todo distintas vertientes de un mismo proceso. Otra de las caras, de las dimensiones de este proceso que estoy describiendo es la deslocalización de las actividades que estaban en los países centrales y comienzan a trasladarse a países periféricos, por estas cuestiones que mencionábamos. Y esto se ve reflejado en la inversión extranjera directa. Acá tenemos un gráfico de inversión extranjera directa, que es básicamente la dedicada, no es la que tiene como destino actividades financieras, sino que es la que tiene como destino actividades productivas. Acá lo que estamos viendo básicamente es, en sus inicios, actividad manufacturera. El eje, el core de este proceso es los cambios en la actividad manufacturera. En la automotriz, en la electrónica, en textil, en alimentos, algunas cosas se puede ver.
pero el inicio de este proceso viene por ahí. Entonces, la inversión extranjera directa, que mide la inversión en la producción, ahí se ve cómo las economías periféricas empiezan a recibir mucho más en los 90, pero principalmente luego de los 2000. Y acá es esto que veíamos antes. Acá es fábricas en China, fábricas en México, fábricas en Polonia. Es esta deslocalización que se empieza a ver con mucha más fuerza en estos años, ¿no? Y China es un actor muy, muy relevante en esto. Bueno, y como contracara de esto, cómo aumentan las exportaciones de las economías más desarrolladas, que en realidad bajan a partir de los 90, y cómo empiezan a aumentar de los países emergentes, ¿no? Principalmente China. ¿Tenía algo más? Bien. Y esto es justamente lo que les quería mostrar. Los déficits comerciales de Estados Unidos, que en los 80, en los 90, el principal déficit de Estados Unidos era con Japón. China empieza a desplazar a Japón y a otros países en la relación comercial con Estados Unidos, y como pueden ver ahí en 2014, el déficit de Estados Unidos con China es altísimo, ¿no? Como va creciendo exponencialmente. Y es básicamente este proceso que estamos mencionando, ¿no? Cómo las fábricas de iPhone se van a China y después lo exportan desde allí, aprovechando en sus inicios los bajos costos de la mano de obra, y las automotrices que se van a México. Y la industria textil, una parte a México, una parte a China. Porque después, bueno, va a haber un fenómeno más dependiendo del producto, de una deslocalización más global. Por ejemplo, la electrónica, que es más fácil después trasladarla y comerciar, que la automotriz, que tiene una deslocalización de características más regionales por el tipo de producto también, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo mandar un auto de acá hasta Rusia que mandar celulares, ¿no? Mucho más fácil ese tipo o textiles. Es más fácil ese tipo de comercio para ese tipo de productos que para otros más grandes y que tienen ciertas logísticas, como barreras logísticas de la integración, de la inserción internacional de la producción, ¿no? ¿Se entiende un poco esto que estoy describiendo? Es un fenómeno que lo vemos bastante día a día, ¿no? Que marcó mucho las últimas décadas. Sí, sí, Bruno. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto que estaba mencionando, de este proceso de deslocalización que estaba tratando de mostrarle a nivel empírico con estos datos? No, profe. Bueno. Bien. Entonces, a partir de este proceso empírico que les mencionaba, de la expansión de las cadenas globales de valor, ciertos autores, que son justamente los autores que les mencionaba al principio, este grupo de sociólogos y economistas, empiezan a describir y a formular cierta teoría alrededor de este fenómeno que les trataba de mostrar más con datos empíricos. Y ubican en el centro de esta explicación de los autores van a estar las decisiones de las empresas multinacionales.
de este capital internacionalizado que veíamos las otras clases, ¿no? Que son obviamente un actor cada vez más central en el sistema económico mundial, en sus diferentes vertientes, ya sea más de servicios o tecnológicas, que son las que están más en el centro de la discusión hoy en día, como las más de tipo industriales, que son más a las que estamos pensando como el inicio de la conformación de estas cadenas que estábamos mencionando, ¿no? Bueno, y cómo estas empresas se expanden hacia otros mercados por distintas razones, que son las que están listadas ahí en el Power. Por ejemplo, contrarrestar los costos de transporte o de producción, eh, sería para aprovechar básicamente menos costos fiscales o salariales, algo de lo que estábamos mencionando, ¿no? De los casos de China, de México. Superar las barreras arancelarias. Las barreras arancelarias, por ejemplo, acá en Argentina, que tenemos, por ejemplo, en la industria automotriz, tenemos 35% de protección de los automóviles. Entonces, para importar, por ejemplo, un automóvil de Tailandia, tiene que pagar 35% de arancel, ¿no? Lo cual encarece mucho la importación de este tipo de productos. Asegurarse el abastecimiento de materias primas, esto es lo que les mencionaba antes, o acceder a nuevos mercados, estar más cerca de la demanda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso de China también aplica en ese caso. Y bueno, esto va a estar muy vinculado, o sea, estas razones van a estar vinculadas a el tipo de expansión que hace la empresa multinacional, esto que les mencionaba previamente, vertical hacia adelante cuando se quiere estar más cerca del mercado, vertical hacia atrás cuando se quiere aprovisionar más de materias primas, o el tipo de expansión más horizontal en el cual se replica la actividad que se lleva a cabo en la casa matriz. Por ejemplo, una automotriz. Una automotriz que tiene la fábrica parecida, bueno, nunca son iguales obviamente, pero replica todo el proceso productivo que se hace, qué sé yo, en Alemania, y la filial reproduce ese proceso productivo acá, ¿no? Dependiendo entonces la empresa, dependiendo la actividad en la que opere, dependiendo las causas por las cuales se quiera expandir, va a tener estos tipos de inserción, de expansión en países extranjeros. Y esto va a estar en el centro, entonces, de la formación de las cadenas globales de valor, porque son justamente las empresas multinacionales, y principalmente no cualquier empresa multinacional, no una pyme que tiene una sede qué sé yo, en Uruguay y en Argentina, sino que son las grandes empresas multinacionales las que se encuentran en el núcleo de este cambio, eh, que son empresas en general que estaban en ese momento en países desarrollados, que son, hoy en día, bueno, tenemos más empresas multinacionales de países más emergentes, ¿no? Tenemos algunas empresas multinacionales de China, algunas de India, algunas de México, bueno, nosotros mismos tenemos algunas empresas internacionales, pero las que comienzan en este sentido, en estos años, son más bien empresas de países centrales. Las automotrices, todas de países centrales en los 70, ahora hay algunas chinas, ahora hay algunas indias, pero en los 70-80 todas de países centrales, Europa, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Basta, no más que eso. Después se suman las nuevas, pero en estos momentos, en estos años, no existían. Y que empiezan entonces a deslocalizar producción. Por un lado, empiezan a pasar la producción que hacían ellas mismas hacia otras empresas, lo que se dice outsource,
Por ejemplo, una automotriz hacía un motor y de repente se lo pasa a a un autopartista para que le haga ese motor, ¿no? Ese es el proceso de deslocalización. Y luego los procesos de externalización, que muchas de esas actividades son llevadas para hacer a países periféricos, como lo veíamos previamente, ¿no? El caso que veíamos de China, el caso que veíamos de México, etcétera, etcétera. Que principalmente son las actividades donde menor agregación de valor hay. O sea, las actividades que se suelen deslocalizar son las actividades más automatizadas y donde menos agregación de valor en la cadena hay. Y acá es donde empiezan estos autores a describir y a analizar estas cadenas globales de valor para entender, eh, a dónde está la mayor creación de este valor de las cadenas. Y aquí... todo tranquilo, por suerte. Muy lindo lugar. Nicolás, creo que tenés... Estaba escuchando un audio, Nicolás. Bueno, entonces, en este esquemita de la cadena de valor, empiezan a analizar dónde está la mayor agregación del valor de estas cadenas. ¿Lo pueden ver el esquema? ¿Alguien lo entiende? ¿Entiende algo de lo que se ve ahí? Bueno, Lo igual veo está... medio borroso, no sé si los demás también. Yo también. bueno. Ahora se Ahí está, ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Ahí está. Ok. Está en inglés. No lo encontré en castellano, pero bueno, yo se los voy traduciendo. Si alguno no entiende bien. ¿Qué es lo que quiere mostrar este diagrama? Tenemos en el eje Y el valor agregado, o sea, cuanto más arriba está el valor agregado, y en el eje X el proceso de la cadena de valor, que viene desde la etapa del diseño de un producto hasta la comercialización del mismo. Y a partir de los cambios tecnológicos, de la sofisticación que estábamos viendo en los procesos productivos, cómo eso se va segmentando en cada vez más etapas y actividades, ¿no? Cómo está la innovación, el research and development, la investigación, el diseño, cómo luego de eso se pasa a la etapa más de manufactura, de hacer cada una de las piezas, digamos, de manufacturarlas, de cómo esas piezas luego son ensambladas, pongámosle que vienen todas las autopartes y se las ensambla en un vehículo, o vienen todas las partes de un celular y se ensamblan eso, en el producto que ustedes quieran pensar. Bueno, la parte de la logística, después del marketing, la parte más de servicios, digamos, del marketing, de la marca, de la comercialización, en el último escalón. Entonces, ¿qué es lo que se infiere de este gráfico? Que, y esto está analizado, digamos, en base a la generación de valor por actividad, como yo les mostraba antes de cada uno de los países, lo mismo se puede ver por la actividad, por cada uno de estos pasos, ¿no? Y cómo el mayor valor agregado de los productos viene de la primera y de la última etapa, y mucho menos de la manufactura y el ensamblado, que son más bien procesos más bien repetitivos, más bien automáticos, y que son justamente los que se suelen deslocalizar a los países periféricos, donde los costos de mano de obra son menores. Entonces se llevan estas etapas, pero no las partes de
las oficinas, digamos, de ingeniería, de investigación y desarrollo suelen quedarse en los países centrales y suelen enviar solo a la parte de la fábrica para ensamblar los productos. Y lo mismo con la parte de marca, suelen estar en oficinas centrales de la casa matriz o de oficinas regionales, que se piensa un poco más en el desarrollo de la marca, etcétera, para una región en especial, qué sé yo, por cuestiones idiomáticas, cuestiones culturales, yo qué sé. ¿Se entiende este grafiquito lo que quiere mostrar? Sí, sí. Ok. Y entonces, esto es lo que les mencionaba. Los países en desarrollo suelen concentrar estos tipos de actividades de ensamblado, de producción con bajo valor agregado. Por ejemplo, la industria textil en México, pero toda la parte del diseño, qué sé yo, el diseño del jean, el pensamiento, qué sé yo, la innovación en el producto, todo eso queda en Estados Unidos, y toda la parte de la marca, obviamente, de las oficinas centrales de Nike, quedan en Estados Unidos, y la parte de los servicios, etcétera, también. Y eso aplica para la mayor parte de las cadenas globales, ¿no? ¿Se entiende? Las partes, las etapas de menor valor pasan a los países en desarrollo, y las de mayor, los core business, quedan en los países centrales. Entonces, bueno, implica un cambio también una visión también de la distribución, de la división internacional del trabajo que veíamos previamente con otros autores, por ejemplo, cuando lo veíamos cuando lo fuimos viendo con todos, ¿no? Con los autores clásicos también, pero más que nada cuando lo vemos con el estructuralismo y con la teoría de la dependencia, implica pensarlo desde otra óptica, ¿no? ¿No ven esto? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Una consulta, Bruno. Sí. ¿Esto aplica tanto para las multinacionales como para las transnacionales? ¿Esto aplica para las multinacionales o para qué? ¿Y para las transnacionales? Sí, sí. Aplica para ambas. Esto aplica principalmente para todas las empresas manufactureras internacionalizadas. Acá Ok. lo que están pensando los autores principalmente es en la industria textil, en la industria automotriz y en la industria electrónica. Estos son, después empiezan a hacer desarrollos en otro tipo de empresas internacionales. Se puede pensar en alimentos, se puede pensar en otras cosas, pero el inicio de esta deslocalización es principalmente para estas actividades. Ok, gracias. Por nada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos autores? ¿Cuál es el desarrollo teórico que realizan estos autores a partir de estos procesos que están describiendo, que estuvimos viendo? Estos autores vienen de una escuela teórica. El principal autor que escribe de este fenómeno, de este proceso, se llama Gary Gerefi, que es un estadounidense, es sociólogo, y está en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y él, junto con otro grupo de intelectuales, de economistas principalmente, son convocados por el Instituto Rockefeller, y los convocan para pensar justamente en estos procesos y en cómo los países pueden
aprovechar esto, cómo pueden insertarse en estas cadenas globales de valor, empresas y países. Pero estos autores, principalmente Galli-Greffi, viene de una escuela teórica que se llama la teoría del sistema mundo, que fue desarrollada inicialmente por otro sociólogo que se llama Immanuel Wallerstein, que es otro sociólogo de Estados Unidos. Después se sumaron, es una escuela bastante prolífica, después se sumaron autores de distintas latitudes. Y la teoría del sistema mundo es una continuación o una contracara, si se quiere, de la teoría de la dependencia que veíamos en las otras clases. Es una especie de teoría de la dependencia que se piensa no desde la periferia, sino más bien del centro. Y lo que hacían, lo que estudiaban estos primeros autores, que de hecho son los que Wallerstein y Hopkins, estos dos autores de la teoría del sistema mundo, desarrollan el concepto de cadenas globales de commodities. Y en base a este concepto, esta descripción que hacían estos trabajos, es que luego los autores de las cadenas globales de valor continúan este desarrollo teórico, pero desde una mirada un poco distinta, de una mirada más desarrollista que la teoría del sistema mundo. Porque la teoría del sistema mundo básicamente comparte con la teoría de la dependencia esta mirada más crítica, más radical que veíamos, ¿no? De cómo el desarrollo y el subdesarrollo son dos caras de una misma moneda, de que el subdesarrollo se explica por la apropiación de valor, por la explotación de los países centrales sobre ellos. Y la teoría del sistema mundo comparte esta mirada más estática, ¿no? Que no hay una posibilidad de desarrollo evolutivo como se pensaba, por ejemplo, no sé, con el estructuralismo o bueno, con la teoría de la modernización, la economía del desarrollo, etcétera, etcétera. Sino que hay más bien una visión estática, de que no es posible cambiar tu posición en el sistema económico mundial mientras seas un país subdesarrollado. Esto es un poco lo que sostienen estos autores más anclados, digamos, en las teorías marxistas, en las teorías del imperialismo, que también veíamos en otras clases. Entonces, básicamente lo que hacen estos autores es describir estas cadenas de valor, y lo hacen planteando que en realidad estas cadenas de valor comenzaron desde el siglo XVI, básicamente con la llegada de los europeos a América. Y desde ahí ellos, digamos, discuten, y en esto también va a haber algunas diferencias con los autores más nuevos de las cadenas globales de valor. Van a sostener que con el proceso de globalización y con los procesos que estábamos viendo en los gráficos recién, no hay un cambio sustancial en la economía internacional, sino que la economía ya estaba globalizada desde el siglo XVI, y para eso lo hacen estudiando la producción de los barcos y la producción de la harina, que dicen que ya estaba muy deslocalizada y segmentada en distintos países desde ese momento. Entonces, bueno, estos autores básicamente comienzan en este recorrido a estudiar estas cadenas de mercancías, que es exactamente como lo llaman ellos, para explicar este desarrollo teórico. Y los autores, Greffi y compañía, van a continuar, o sea, van a reutilizar este concepto, pero lo van a tomar desde una posición mucho más desarrollista y no con estas bases marxistas y más críticas que tenían los pioneros de este concepto,
previamente, ¿no? Eso está muy bien explicado en el texto de Porta, que les dije que tenían ahí para leer, así que para profundizar en estos cambios entre los conceptos y en el desarrollo teórico, pueden consultar ahí para ir viendo cómo esto fue cambiando. Este es otro gráfico que me olvidé de mostrar de, por ejemplo, cómo fue cambiando la producción, la industria textil, y cómo Estados Unidos fue deslocalizando algunas etapas de esa producción a México entre los 90 y los 2000, pero cómo se quedó con estas actividades de marca de marca y de comercio, ¿no? Mientras que la distribución, el cortado, los accesorios, todo el resto de actividades de la producción textil fue deslocalizada a México, ¿no? Eso me había olvidado de mostrarles en ese grafiquito que muestra un poco con datos los que les mostraba, los que veíamos con el diagrama del valor agregado por etapa. Bien. Entonces, estos autores que les decía, Greffi y compañía, toman este concepto de cadenas de mercancías de la teoría del sistema mundo y lo reconvierten pensando en estos procesos que veíamos previamente y en una mirada mucho más dinámica y menos estática de la que mencionaban, la que explicaban los autores previamente, ¿no? Porque básicamente lo que están pensando es en cómo los países pueden aprovechar o cómo pueden beneficiarse de este proceso a partir de insertarse en las cadenas globales de valor, cómo las empresas pueden insertarse y que eso va a repercutir en beneficios para los países. Eso es principalmente lo que están viendo. Y por eso van a tener muchos conflictos, de hecho se escriben entre ellos y se critican bastante. Gonzalo, abriste el micrófono. ¿Fue un error o querías preguntar algo? No, fue un error, perdón, que se me había caído la señal y me volví a conectar, perdón. Okay. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, se entiende. Ok. Bueno, entonces, estos autores básicamente van a ver estos procesos que estaba mencionando pensando en una óptica más desarrollista, en cómo esto puede beneficiar a los países y las empresas que se insertan allí, porque veían que tenía impactos positivos para los países en desarrollo y para las empresas más subordinadas en la cadena. Porque aquí algo que y ahora lo voy a desarrollar más cuando hable ahora de la gobernanza, la idea que hay en este desarrollo es que todas estas cadenas tienen una empresa líder, o la mayoría de estas cadenas tienen una empresa líder, y después empresas subordinadas. Es decir, que hay una estructura jerárquica en algunos mercados, en algunas cadenas más, en otras cadenas menos, una estructura jerárquica de alguien que lidera, que tiene el poder, que determina cómo se organiza y qué hacen el resto de las empresas. Y esto, bueno, tiene bastante sentido, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en todo, lo podemos ver de vuelta. Yo estudio la industria automotriz, entonces como que me organizo bastante en función de eso, pero se puede ver específicamente en la industria automotriz como las terminales, es decir, los que ensamblan el vehículo final y lo venden, o sea, todas las marcas, Volkswagen, Toyota, Peugeot, todas las que están en Argentina, como ellas lideran la cadena automotriz en Argentina, por ejemplo, ¿no? Como ellas
bueno, esto va a depender de cada cadena, ¿no? Pero en la cadena automotriz es así, estas empresas lideran la cadena y son los clientes de todas las proveedores autopartistas que le venden a, a las terminales. Entonces ellos tienen el poder de dejar de comprarles, tienen el poder de cambiar de proveedor, tienen el poder de exigirle cierto tipo de producto, de exigirle cierto tipo de costo. Tienen un mayor poder en la distribución de la cadena y coordinan la misma, ¿no? Obviamente después existen contratos y, digamos, no sé, la intervención estatal en cómo puede regular la competencia y el cumplimiento de estos contratos, pero lo que añaden estos autores es que a partir del manejo de ciertos activos, del manejo de la tecnología, del manejo de la marca, etc., hay algunos actores en la cadena que tienen más poder que otros y son los que lideran o no la cadena. Entonces, en todas las cadenas va a haber empresas líderes y empresas subordinadas. Y ahora vamos a ver ciertos ejemplos de ambos casos. Y esto básicamente lo hacen estos autores a partir de clasificar y describir las cadenas en base a dos conceptos centrales, que son gobernanza, que es esta distribución del poder y del liderazgo en las cadenas, como les estaba explicando, que ahora lo vamos a ver bien con ejemplos un poco más concretos, y que es una mirada más de arriba hacia abajo, es decir, quién lidera, quién tiene el poder, y el otro concepto principal por el cual analizan estas cadenas es el de upgrading, o escalamiento, o desarrollo. Básicamente se lo utiliza como un sinónimo de desarrollo económico, productivo, etc. Está más centrado en cómo la empresa puede ir escalando, puede realizar actividades cada vez más rentables, con más agregación de valor, las empresas más subordinadas al insertarse en una cadena, con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Y que también tiene ciertos tipos específicos. Bien. Entonces, la visión de gobernanza es básicamente cómo estas empresas líderes que les estaba explicando controlan y toman las decisiones ligadas a la organización del proceso productivo, que es lo mismo que decir cómo gobiernan esta cadena. Y en la primera, los autores hicieron dos conceptualizaciones de dos categorías, dos categorizaciones de este tipo de gobernanza. Una es del 94 y otra es del 2005, y que son más bien clasificaciones complementarias. No es que una suprime a la otra, sino que más bien se pueden complementar unas y otras. La primera es esta del 94, en donde se dividen a las cadenas en dos grandes grupos. Unas son las que están dirigidas por el comprador y las otras las que están dirigidas por el productor. Y van a clasificar los distintos tipos de industria que estábamos viendo, distintos tipos de cadenas, dependiendo el producto que se haga, dependiendo la actividad, en estos dos grupos, ¿no? En las primeras, en las dirigidas por el comprador, los activos específicos que tiene esta cadena son la reputación, son la marca, el diseño, y el control básicamente de la red y de la comercialización y de la distribución. Lo que están pensando los autores al describir esta tipología es en empresas principalmente de textil, de vestimenta, y de supermercado, de retail. En donde lo que te da el mayor valor agregado, lo que te da el control de la cadena, es la marca y la reputación,
y no el activo de productivo tecnológico. Lo que tiene Nike no es, en comparación de sus proveedores, no es que tiene el desarrollo de la tecnología. Y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en contraposición con la automotriz o la electrónica. Lo que tiene, que obviamente también tiene marca, que también la marca influye en ambos, pero una diferencia sustancial entre estos dos tipos de cadena es esto, que básicamente, por ejemplo, a Nike o Zara se los llama como industria sin fábricas, porque básicamente no tienen fábricas, solo tienen el poder y el dominio de la marca y de la distribución. Y eso es lo que les da el control de la cadena. Y ejercen un poder muy grande sobre los proveedores, que los pueden cambiar fácilmente porque además no son proveedores con gran desarrollo técnico. Muchas veces muchos de ellos son mano de obra intensivos, son que no hay un gran costo de cambiar de un proveedor a otro. Bien, este es uno de los primeros tipos de clasificación de las cadenas. El otro es el otro que estaba mencionando, con el que lo ponía en contraposición, en donde los que lideran la cadena son los productores. Es coordinada por los productores. En donde, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En la cadena automotriz, los que lideran la cadena no son la red de concesionarios, sino que son las terminales automotrices. Porque acá básicamente el activo específico, el activo clave que dominan este grupo de empresas está en las capacidades productivas, está en tener la fábrica, está en tener la tecnología, está en tener los bienes de capital, está en tener la investigación y el desarrollo, está en tener el diseño de los vehículos, el diseño del iPhone. Son actividades con mucho más intensivas en capital y de alta tecnología que las primeras que veíamos, ¿no? Entonces, las empresas que dominan son justamente las que tienen estos activos y no tanto la red de comercialización como en el otro tipo. Y estas son las que más transfieren las actividades de ensamblaje o de bajo valor agregado que veíamos en la curvita esta que mostraba antes, en la que están las actividades que están en el medio de ensamblado, las que más la transfieren a otros países para aprovechar costos bajos, pero dejan en sus países de origen todas las actividades de diseño, ingeniería, etcétera, que son las más valiosas, básicamente, ¿no? ¿Se entiende esta clasificación? ¿A qué refiere cada una? ¿Lo pueden seguir? Sí, sí. Sí, básicamente se concentra una de un lado del gráfico y otra del otro, de los dos lados de los valores agregados más altos. Sí, es verdad, tal cual. Sí, sí. Es como decís. Sí, o sea, sí, pero también entra en juego el dominio de la tecnología, de los procesos productivos. No es solo ir de un lado y del otro del gráfico, sino que es dependiendo de los factores claves que están en disputa en cada una de las cadenas. Claro, por eso depende mucho el enfoque del producto. Claro, exactamente, tal cual. Exactamente. Bien, entonces este fue la primera gran clasificación de la gobernanza de las cadenas,
Pero después, bueno, esto se recibió algunas críticas sosteniendo que esto era una visión como un poco simple y muy estática, es decir, que no había mucho, es decir, si eras industria automotriz, si era dirigida por el productor, si eras retail, eras dirigida por el comprador, digamos que no había mucha cambio en esta estructura de la gobernanza. Y bueno, desarrollaron una nueva tipología un poco más compleja, con 5 grandes categorías, que también está vinculado a esto que decíamos, pero va a cambiar un poco, tratando bueno, de complejizarlo un poco y de también mostrar algunas diferencias o cómo esto puede variar en el tiempo. Por ejemplo, una empresa puede ser, también hay como sectores más típicos en algunas categorías, pero que una misma empresa puede cambiar de un tipo de gobernanza a otra con el tiempo, dependiendo de distintos factores, digamos, ¿no? Como una cuestión más dinámica. Y por eso desarrollaron estas 5 categorías que son gobernanza de mercado, modular, relacional, cautiva y jerárquica. Y lo hicieron poniendo en juego tres variables principales, que son la complejidad del intercambio de información entre el proveedor y el comprador. Ahora lo vamos a ver esto con algunos ejemplos para que se entienda. La codificabilidad de tal información y la existencia o no de las capacidades de los proveedores. Y en base a la combinación de estas 3 variables, arman estos tipos ideales que les mencionaba previamente, que son estos que están acá, en donde van a estar en cada punta de esta tipología, va a estar en un lado la gobernanza, por un lado la gobernanza de mercado, y por otro lado la gobernanza jerárquica, en donde estas van a ser opuestas. En el primer caso, en la de mercado, que la tienen ahí, esta está en inglés también, la market, es donde el grado de coordinación explícito va a ser muy bajo, y los vínculos entre el proveedor y el comprador van a ser de muy baja densidad. Y en el último caso, van a ser tan altos los vínculos entre el comprador y el vendedor, que van a estar en una misma compañía. El caso de hierarchy, el caso de gobernanza jerárquico, es el caso de una filial al interior de una multinacional. Ni siquiera van a estar, no es una filial, perdón, pero es una empresa que está al interior de la empresa. Ni siquiera va a estar deslocalizado en otra empresa. Entonces, en estos tipos se van a ir vinculando estas variables que mencionaba y van a formar los distintos tipos de gobernanza que les mencionaba previamente. Bien, entonces, la primera, la gobernanza de mercado, se suele dar suele existir en la producción de productos muy estandarizados, que tienen muy poca sofisticación, muy poca complejidad técnica. Va a estar basado en ciertos estándares que no van a cambiar mucho, la calidad es muy fácil de monitorear, y va a haber una sencillez en el flujo de la información. Las capacidades que van a tener los proveedores van a ser muy bajas, no son proveedores muy sofisticados, y no hay grandes asimetrías de poder entre el cliente y el proveedor. El punto clave de este tipo de gobernanza es que los costos de cambiar de un comprador o vendedor van a ser muy bajos. Y son como las actividades más básicas en en una cadena de valor. Por ejemplo, una cadena de alimentos, pero no en grandes supermercados. Por ejemplo, una cadena de
Sí, de una producción de cualquier alimento a un supermercado, en donde son productos muy estandarizados, que no tienen una gran complejidad técnica, y donde es muy fácil cambiar el proveedor el cliente también, el comprador. Ahora vamos a ver todos y ahora los van a ir distinguiendo en mayor medida. Luego está este tipo modular, que los proveedores hacen productos o brindan servicios de acuerdo a las especificaciones del cliente, en donde pueden ser más o menos detalladas, y aquí los proveedores tienden a asumir una plena responsabilidad por la tecnología del proceso. Los costos de cambiar de proveedor o comprador son más o menos bajos, y aquí lo que va a haber es una complejidad técnica mucho mayor de los productos que realizan los proveedores, y donde los mismos proveedores van a tener una capacidad técnica muy alta. Y es, por ejemplo, el caso de la industria electrónica, en donde para poder producir uno de estos productos, el fabricante del bien final necesita productores de alta calidad técnica y muy competentes. Entonces hay una dependencia más mutua entre unos y otros, y los proveedores tienen una autonomía más o menos alta en la cadena de valor. Entonces la asimetría de poderes está más o menos equilibrada. Este es el caso mayor en la industria electrónica, donde los proveedores son más bien de alta complejidad técnica. Luego está la gobernanza relacional, en donde los proveedores son altamente competentes, y hay casi una dependencia aún mayor entre los proveedores y los compradores. Y en este tipo de relaciones hay también, en gran parte de los casos, una proximidad espacial y geográfica. Es, por ejemplo, los casos de los distritos industriales, en donde hay actividades mucho más conjuntas entre proveedores y clientes. Y los costos de cambiar de un proveedor a un comprador suelen ser muy altos, porque tienen una actividad bastante simbiótica. Y el caso más típico para describir este tipo de gobernanza son las terminales automotrices y las grandes autopartistas globales, que en algunos casos hasta participan en actividades de diseño coordinado entre ambos. Y en la mayoría de los casos, las grandes terminales automotrices se llevan con ellos a donde van a producir a las grandes empresas autopartistas. Por ejemplo, cuando Toyota vino a Argentina, trajo a Denso, trajo a Toyota Suyo, trajo a otra cantidad, a Yasaki, y a otra cantidad de grandes empresas autopartistas con ella a producir en el país, porque justamente tienen esta relación mucho más simbiótica que en otras cadenas. El cuarto ejemplo, el cuarto tipo de gobernanza es la gobernanza cautiva, en donde los compradores dan a sus proveedores instrucciones explícitas acerca de qué, cómo y cuándo producir, y además suelen ser monitoreados, y en donde hay una alta asimetría de poder, en donde el poder está mucho más concentrado en los clientes. Entonces los grandes compradores detentan el poder y pueden unilateralmente modificar los costos y precios sin mayores resistencias. Y es el ejemplo que veíamos antes, más de las cadenas dirigidas por el comprador. Es el ejemplo de la
actividad textil, que les mencionaba antes con los otros tipos. Bien. Y por último está este tipo de gobernanza jerárquico que, en donde no existe una base de proveedores competentes y donde hay una tal jerarquía, digamos, del comprador con el proveedor, que se internalizan las actividades al interior de una empresa. Y suelen darse bajo, por ejemplo, inversión extranjera directa, por ejemplo, el suministro de una materia prima específica, que viene una empresa multinacional y pone una filial para proveerse de esa materia prima desde el extranjero, por ejemplo, y poder llevarla a su empresa, pero es parte de la misma estructura societaria. Entonces, por eso se dice que es jerárquica, porque el nivel de asimetría, el nivel de coordinación es máximo, digamos, porque básicamente está al interior de la misma empresa, ¿no? Entonces, a partir de estas tipificaciones, se complementa con las otras que le habían dicho que habían tenido algunas críticas de que eran muy simples, y sirven también para describir las distintas cadenas globales de valor. Bien. ¿Dudas, preguntas de esta clasificación? ¿Se entiende? No, profe, estuvo claro. Ok. ¿El resto? Bruno, yo te tengo Sí, sí. una consulta, por favor. Sí. Ya en todos estos casos estamos hablando de competencia de oligopolio, estamos hablando, ¿no? Ni siquiera es competencia perfecta, está claro que ya no es, y tampoco me parece que es el extremo del monopolio. Claro. Sí, estos autores no van a pensar ya en modelos teóricos explicativos del comercio entre países. Estos autores están pensando, obviamente, en competencia imperfecta, y están más bien clasificando y describiendo la formación de valor en estas cadenas. No están pensando en su unidad, por ponerle, su unidad de análisis no son los países, como veíamos con los clásicos, como veíamos con los neoclásicos, como veíamos con economías de escala, como veíamos incluso con el estructuralismo, con la teoría de la dependencia. Su unidad de análisis son más bien las empresas que forman parte de la cadena. Esas son sus unidades de análisis. Entonces es un enfoque distinto, digamos. Ok, gracias. Bien. Entonces, ¿cuál es el otro concepto que desarrollan estos autores para pensar en estas cadenas y pensar en el movimiento de estas cadenas, cómo aprovechar, digamos, las empresas y los países pueden aprovechar esto? Es esta otra visión bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, es decir, cómo las empresas subordinadas pueden aprovecharse de estar insertas en estas cadenas. Y para eso desarrollan 4 tipos de upgrades, de desarrollos que pueden realizar al estar al interior de esa cadena, que la idea que tienen estos autores por detrás es que las empresas que se están involucrando en estas cadenas
pueden ir escalando, pueden ir realizando actividades de mayor rentabilidad, de mayor agregación de valor con el paso del tiempo a partir de la interacción con estas empresas líderes, a partir de una mayor exportación, a partir de mayor competencia con otras empresas que pueden llegar a ser contratadas por estas multinacionales, etc. Esta es un poco la idea que está por detrás, ¿no? Que la participación, la inserción de las empresas subordinadas, pero también de los países periféricos, pueden aprovecharse de este desarrollo. Entonces, bueno, a partir de eso sostienen que hay 4 grandes upgrades, que serían innovaciones que pueden hacer las empresas subordinadas, que están más bien pensadas en la literatura de la innovación, en los distintos tipos de innovación que existen, que son más bien 4. Uno es de procesos. Uno es de procesos, que está pensado en cómo se mejora el proceso productivo, cómo puede ser más productivo básicamente para que se realice más eficientemente, ya sea utilizando una tecnología superior o una reorganización qué sé yo, no sé, de poner una máquina más cerca de otra, de cambiar no sé, el tiempo a la hora que se entra a un trabajo, a la hora que se sale, qué sé yo. Pongámosle el ejemplo que querramos, pero la innovación en el sistema, en el proceso de producción, sería el que explica la innovación y el mayor agregado de valor de esta empresa en la cadena. Son en general las innovaciones más fáciles de hacer y que las hacen las empresas con menos desarrollo técnico, ¿no? La otra es el upgrading, la innovación de producto, que ya es una innovación mucho más sofisticada, mucho más compleja, porque, por ejemplo, requiere más inversión en diseño, por ejemplo, no sé, sacar el iPhone 11 por el iPhone 12. Eso, o bueno, no pongamos en un iPhone porque estamos pensando en empresas subordinadas, pero pasar de la última cámara del iPhone a la próxima, ¿no? Esas son innovaciones de producto que pueden hacer los proveedores, las empresas subordinadas en la cadena, y que obviamente son mucho más complejas que las de proceso. Otra es una innovación funcional, que todavía, o sea, todo lo que estoy diciendo es en escala de menor a mayor. Las de proceso son las más fáciles, las de producto más difíciles, las funcionales aún más difíciles, y las más difíciles de todas son las intersectoriales. La funcional implica pasar de una actividad a otra, es decir, movernos en esta cadena. Movernos en esta cadena. Esto implica la innovación funcional. Pasar de la manufactura, pongámosle, no sé, una metalúrgica que hace unas tuercas para lo que querramos, para un auto, y pasar de solo fundir las tuercas y pasarlas por la prensa, empieza a contratar ingenieros y hacer el diseño de unas nuevas tuercas para un nuevo vehículo. Entonces, en la misma cadena pasó a realizar una actividad con mayor valor. Y por último, la intersectorial, que es la más compleja de todas, que implica pasar de una actividad a otra. En el texto de Cefidar está explicado con un ejemplo, que es como Taiwán, por ejemplo, que había primero desarrollado una capacidad para hacer
los monitores de los televisores, y cómo a partir de eso las empresas que desarrollaban esos monitores de los televisores pudieron pasar a la actividad no es un sector completamente opuesto, obviamente, no es siempre dentro del mismo espacio del producto, pero cómo pasaron a partir de hacer esos monitores a hacer computadoras. No es la misma cadena de valor, o sea, se puede pensar en la misma cadena de valor, pero es más que nada pensar cómo pasan a ser otro producto, obviamente más sofisticado, pensando en un mayor desarrollo, pero otro producto distinto en el mismo sector, pero en otro producto específico. Bruno, Sí, tengo una consulta. El intersectorial puede ser, yendo por ahí a un ejemplo nacional, lo que hace el grupo Newsan, que antes hacía el ensamblado de electrodomésticos y hoy en día está haciendo, por ejemplo, lo que son los ventiladores de energía eólica, el ensamblado también. tal cual, perfecto. Muy buen ejemplo, Gustavo. Sí, sí. Está buenísimo ese ejemplo. No me Sí. queda claro cuál es la diferencia con el funcional. El funcional sería como en la misma línea del producto. Por ejemplo, esto que decía, ahí estamos hablando de dos productos distintos, ¿no? Empezamos, no me acuerdo cuál era el ejemplo principal, pero me dijiste pasó después a hacer motores para Sí, de energía eólica. electrodomésticos a ensamblar los Claro, ahí ventiladores. estamos hablando de dos productos distintos, pero ponele más lo que hacía Mirgor. Mirgor en sus inicios hacía, bueno, en sus inicios hacía en realidad aires acondicionados, pero pongámosle, en los últimos 20 o 30 años ensamblaba los tableros para los vehículos. Y después empezó a tener departamentos de ingeniería y de innovación, en donde no solo los ensamblaba, sino que también los diseñaba y los lanzaba ellos mismos. Distintos tableros y aires acondicionados también sigue haciendo. Pero ¿Con valor agregado? claro, exactamente. Aumentar el valor agregado, pasar a ser otra etapa pero en la misma cadena, digamos. No pasar de un producto a otro. Esa sería la diferencia. Gracias. Por nada. Bien, no, pero está buenísimo el ejemplo que diste de Newson. Es exactamente eso. Bueno. Entonces, estos son los 4 tipos de innovación que desarrollan estos autores para explicar este proceso de upgrading en las cadenas globales de valor. Bien. Y ahora, después de esto voy a empezar, ya para ir cerrando, a algunas de las críticas que reciben estos autores, que está más que nada en el otro texto, en el texto de Fernández, que es un autor bastante crítico de estas cuestiones, de este grupo de autores principalmente. Así que antes de eso, ¿se entendió esto? ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? ¿Se entendió este proceso y el enfoque teórico de este grupo de autores? Tengo una pregunta, profe. Sí, dale. ¿La teoría del sistema mundo engloba a Gerefi o Gerefi? Gerefi comienza escribiendo con los autores de la teoría del sistema mundo, pero después abandona ese grupo y es el que comienza a escribir sobre cadenas globales de valor. Así que no. Perfecto, porque me hacía ruido porque al principio habías planteado que bueno, que era como la teoría del sistema mundial era como la contracara de la dependencia, pero en esta mirada que él propone quizá no es crítico, sino como es un análisis, ok, las empresas, hasta incluso más relacionado al estructuralismo, ¿no?
como que los países pueden desarrollarse, ¿no? A partir de easy, pero que pueden captar mayor valor a partir de escalar en la cadena con el upgrading. Exactamente, sí. Te diría incluso menos crítico que el estructuralismo. Te diría que es todavía más desarrollista, más, no sé qué términos ponerlo, pero Más neoclásico, ¿no? no, tampoco neoclásico, no lo pondría en términos neoclásicos, pero sí, bastante más favorable al libre comercio, bastante más en favor de la inversión extranjera directa que el estructuralismo todavía. Pero sí, no, está buenísima, está buenísima tu duda, porque es efectivamente, te tiene que hacer ruido eso. Te tiene que hacer ruido. Porque, bueno, de hecho les hizo ruido a ellos y se pelearon bastante. Tienen algunos artículos que, de esta forma como se pelean los académicos, que se escriben, se insultan y se critican a través de artículos. Y Wallerstein, que era un poco el tutor de Grefg en sus inicios, después terminan peleándose bastante, porque les dicen a estos autores de que tienen, y ahora con las críticas también voy a ahondar un poco en eso, de que son muy ingenuos, de que piensan que a partir de la inserción en las cadenas se puede desarrollar las empresas y los países, y que no es así. Entonces está buenísimo que te haga ruido, porque justamente la teoría del sistema mundo es mucho más teoría de la dependencia y esto es mucho más desarrollismo, por poner una categoría. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. Ok. Bueno, entonces veamos un poquito las críticas que reciben, que están en ambos textos, en el del Cefidar pero más que nada en el de Fernández, porque Víctor Ramiro Fernández, que es un autor de acá de Argentina, que está en Santa Fe, tiene varias cosas escritas sobre cadenas globales de valor, y es muy crítico de estos autores, pero más que de estos autores, em, este concepto de cadenas globales de valor y los primeros desarrollos teóricos que estaban mencionando, fue muy incorporado por los organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI y el BID. Fue muy incorporado de alguna forma más aperturista y más liberal incluso de lo que los autores lo estaban describiendo acá. O sea, fue muy incorporado por los organismos internacionales para fomentar, promover y recomendar el libre comercio, ¿no? Se basaron muchos organismos internacionales para sostener que la inserción en cadenas globales de valor genera este aumento en esta mayor valor, esta mayor generación de valor en los países periféricos y en las empresas subordinadas. Entonces, Víctor Ramiro Fernández sostiene que esto es una mirada muy ingenua, que no es cierto que los países que se insertan en las cadenas globales de valor aumenten su generación de valor. Tiene una mirada, pongámosle, un poco más en línea con la teoría de la dependencia, y lo que dice es que básicamente, o con lo del sistema mundo, lo que pasa con países, por ejemplo Argentina, por ejemplo lo podemos pensar con el caso de la industria automotriz en Argentina, que lo que pasa básicamente al insertarse en la cadena global de valor es pasar de una posición de periferia a semiperiferia. Pero que Argentina no tiene las actividades de diseño e innovación, ningún centro de innovación y de diseño de la industria automotriz está en Argentina,
que las casas matrices de todas las empresas líderes son extranjeras, lo cual es cierto, y que básicamente las actividades que reproducen aquí son el ensamblado de piezas, aprovechando el Mercosur, tratando de sortear las barreras del Mercosur y las barreras logísticas, los costos logísticos, pero que el desarrollo, la mayor apropiación de valor del país y de las empresas que se incorporan a estas cadenas es ínfima. Y nunca, y no va a lograr, y no va a lograr que Argentina sea un país central, pongámosle en términos de estructuralistas. Entonces, bueno, esa es una primera línea de crítica en esta, que es algo parecido a lo que les dicen los teóricos del sistema mundo que hablamos recién con Federico, es algo muy parecido, ¿no? Los teóricos del sistema mundo le dicen que tiene una ilusión desarrollista, una ilusión que no se condice con la realidad. Que en realidad los pocos países que lograron eso son unos pocos países del sudeste asiático bajo condiciones muy particulares y que este paso de países menos desarrollados a más desarrollados no sucede. Ese es un primer eje de crítica. Otro eje de críticas es un concepto del poder mucho más como una mirada muy ingenua de cómo está distribuida el poder en el interior de las cadenas, porque lo que sostiene Fernández específicamente es que los autores de las cadenas globales de valor ven la actividad en las cadenas como una actividad cooperativa, en donde tanto las empresas multinacionales y los proveedores cooperan y todos ganan con el desarrollo de la industria, y que en la mayoría de los casos son más bien actividades bastante, son cadenas más bien autoritarias, en donde las empresas líderes imponen sus condiciones y de alguna forma explotan a los proveedores, imponiéndoles costos bajísimos, imponiéndoles contratos que no en muchos casos los benefician. Entonces, como que hay una mirada del poder muy ingenua también, en donde en realidad las empresas multinacionales se aprovechan mucho más de lo que están beneficiando a los proveedores en la cadena. Y por otro lado, bueno, hay muchas más críticas. Yo me voy a centrar en estas tres, otra más que es la que desarrolla Víctor Ramiro Fernández, pero después en el texto de Cefidar están más desplegadas las críticas en cuestiones laborales, en cuestiones de finanzas y en otras cuestiones que no me voy a adentrar. Pero la última gran crítica que tiene Víctor Ramiro Fernández es que la teoría de las cadenas globales de valor está básicamente centrada en la empresa. Esto que hablábamos antes, ¿no? En esto que la unidad de análisis de estos teóricos son las empresas. Y lo que no tienen en cuenta, dice Víctor Ramiro Fernández, es la intervención de los estados. La política industrial, la política comercial, las políticas de incentivo fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Las distintas políticas que tienen los estados-nación y cómo eso puede y tiene fuertes impactos en la configuración de las cadenas y el rol que juegan en cada uno de los países. Ya sea tanto en las casas matrices, cómo se vinculan con los estados-nación, y en los países más periféricos, cómo se vinculan con las filiales de las multinacionales principalmente, ¿no? En ambos ejes de la cadena, los estados juegan un rol muy importante, para mí también, yo comparto esto,
y esto no está presente en esta teoría. Entonces estas son algunas de las críticas que están en el texto de Víctor Ramiro Fernández, y después hay más, como dije, en el otro texto de Cefidar, de Porta, Santarcángelo y Steingart, que después cuando consulten los textos lo van a ahondar. Muy bien. Bueno, esto es un poco lo que le quería ir, quería que veamos para hoy. Entonces ya podemos, con estos contenidos, podemos ir redondeando. Bien, dudas, consultas, ¿se entendió? Sí, profesor. Claro, Bastante claro. Sí, profe, se entendió. Profe, se entendió bastante. Se entendió bastante. Bueno, perfecto, me alegro entonces. Muy bien, bueno, entonces yo vamos cerrando por hoy. Después cargo el video, ahora después lo convierto y lo cargo, y en estos días estamos subiendo los parciales y las notas. La semana que viene no tenemos clase porque es la mesa de finales, la mesa extraordinaria de finales. Entonces vamos a continuar después con políticas comerciales, con Organización Mundial del Comercio y organismos internacionales de regulación del comercio internacional. Vamos a continuar en las próximas clases. ¿Está bien? Bruno, te hago una consulta. ¿La clase de la semana pasada se va a cargar al Drive o no? Le consulto a Joaquín. Le consulto a Joaquín para que la suba. Bueno, muchas gracias. Yo también iba a consultar lo mismo porque la clase pasada estaba en la mitad de la clase y se cortó la luz por la tormenta, así que no pude. Ah, ok. Está bien. Bueno, pregunto a ver si está ese video, a ver si se puede subir. Bueno, muchas gracias. Por lo pronto, ahora convierto y lo subo. ¿Ok? No, una consultita respecto a los 5 tipos de gobernanza que habías mostrado. Eso claramente se puede cambiar, ¿no? Puede pasar una compañía de un tipo de gobernanza a otra. No sé, se me ocurren varios ejemplos, ¿no? Descentralizando proveedores de una casa matriz y formando proveedores dentro de un país, por ejemplo. Digo, hay una, no sé cómo hacer la puntualidad, quiero decir, hay una regla de cómo sean los cambios, se dan en ese orden, los cambios pueden darse en diferentes tipos, pueden pasar de market a relational, o hay una regla que tienen que ir pasando en ese orden, ¿no? No, justamente sí, esta nueva categorización la desarrollan porque sostenían que la otra era muy estática, de que cierta cadena, cierta actividad caía inobjetablemente en una de las categorías y no podía cambiar de compañía o no podía cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, exactamente como mencionabas, esta es una visión mucho más dinámica, que puede cambiar dependiendo de la compañía en un mismo sector o incluso en una cadena en el tiempo, puede pasar de una a otra con los ejemplos que mencionabas específicamente. Pero no hay un orden, no está implícito de que se pasa de un paso hacia otro. Incluso puede ser retrocesos también, digamos, ni siquiera hay una dirección, un sentido unidireccional, sino que puede irse de un lado a otro. Algunas de estos tipos de gobernanza están más presentes en algunos sectores, pero sí, es como vos decís, puede cambiar, pero no hay una dirección específica para dónde. Ok, buenísimo, gracias. Por nada. ¿Qué haces, Gus? ¿Todo bien? Estábamos cerrando. Buenas tardes, buenas noches. Yo quería aprovechar y comentarles que recién se acaban de cargar las calificaciones en la plataforma, así que pueden ingresar ya y encontrarse con eso. Y respecto a la clase, sí, tuvimos algunos inconvenientes, pero también la vamos a estar subiendo
en la semana, así que no se preocupen que vamos a cargar la clase de la semana pasada. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, bárbaro, entonces. Si no hay más dudas, más consultas, ahora después estoy subiendo esta clase y avancen con las lecturas, con estas y las próximas que vienen para las próximas clases. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, nos profe, hasta vemos. luego. Chao, hasta luego. Gracias, chao.